Espíritu. Soy la doctora Lisette Certuche, soy neuróloga, especialista en esclerosis múltiple, y es un honor para mí presentar a dos ponentes que tenemos en esta tarde. Al doctor Daniel Ontaneda, que ya la doctora Gloria nos dio una extensa presentación de él. Únicamente voy a ser muy breve. Como ya sabemos, es profesor de la Cleveland Clinic de Neurología, investigador del Mellon Center y neurólogo de la Cleveland Clinic, ampliamente querido por nosotros y miembro de MECStreams. Y a la doctora Virginia Bonshire, que ella es la primera vez que nos acompaña en MECStreams. Ella es profesora clínica asociada de la Universidad de Columbia Británica y es directora de la clínica de EM y NMO en Vancouver también. Tiene una amplia experiencia en esclerosis múltiple y en enfermedades de neuroinmunología con más de 9,000 pacientes tratados. Es investigadora principal en numerosos ensayos clínicos de esclerosis múltiple en la clínica en Columbia Británica y participa como investigadora principal en múltiples ensayos fase clínica 2 y 3. Ha publicado y dado conferencias en manera internacional y sobre diversas áreas de este tema, incluyendo en la historia natural de la enfermedad, terapias, embarazo, menopausia y guías de tratamiento. Muchísimas gracias a ambos. Comenzamos con el doctor Daniel Ontaneda. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Certuche, por la gentil introducción. Y hoy día les voy a hablar sobre ofatumumab ganando experiencia mientras ustedes comen su almuerzo. Así que todavía veo que no hay comida, así que toda su atención va a estar en la charla. Estas son mis divulgaciones para la charla de hoy y estas son las declaraciones del expositor. Mucho de lo que voy a hablar es mi opinión personal. Por supuesto que este simposio está patrocinado por Novartis, pero mucho de lo que voy a hablar es cómo hacemos la práctica clínica del uso de este manejo en nuestro hospital. Entonces, simplemente recordarnos que las metas de tratamiento en la esclerosis múltiple remitente recurrente son principalmente clínicas: prevención de recaídas, maximizar la recuperación después de una recaída, prevención del acarreamiento de la discapacidad y tal vez prevenir la esclerosis múltiple tipo progresiva. Y lo hacemos principalmente a través de biomarcadores. Ya les he hablado sobre estos biomarcadores, pero yo creo que a medida que avanza el tiempo, crece cada vez más el uso de los biomarcadores para monitorizar la enfermedad. Todos ustedes saben que hoy en día en la esclerosis múltiple existen, por lo menos en Estados Unidos, más de 2 docenas de medicamentos aprobados para la enfermedad. Y cuando yo empecé a hacer esclerosis múltiple, teníamos solo 4 o 5 medicamentos, lo cual hacía la vida del neurólogo, por un lado, más fácil, pero por otro lado más difícil porque estos tratamientos no eran muy buenos. Hoy día tenemos un gran número de tratamientos, pero como neurólogos clínicos tenemos que decidir cuál de esta veintena de medicamentos es la que vamos a utilizar para tratar a nuestro paciente. Y antes hablamos sobre medicamentos individuales, ahora hablamos más sobre clases medicamentosas, hablamos sobre 9 clases de diferentes medicamentos y yo creo que en general la clase del medicamento es lo que determina un poco su eficacia. Y después la molécula individual dentro de cada medicamento es lo que determina un poco más la posología del medicamento, muchas veces los aspectos de seguridad del medicamento y lo que muchas veces nos hace decidir entre un medicamento y otro, no tanto la parte de eficacia. Y hoy día vamos a hablar sobre un medicamento que se llama ofatumumab. Este es un medicamento monoclonal biológico, es un anticuerpo dirigido al receptor CD20. Y lo que pongo ahí en esa gráfica es el receptor CD20. Conocer que el receptor CD20 tiene 2 asas, una asa mayor y una asa menor. Y la gran mayoría de medicamentos anti-CD20 tienen su actividad sobre solo la asa mayor de la molécula. Y una de las cosas interesantes del medicamento ofatumumab es un medicamento que también tiene efecto sobre la asa grande y la asa pequeña, o sea, está dando sobre los dos. Y también este epítopo ligeramente diferente hace que produzca una depresión selectiva de CD20 y también creemos que porque en donde está en esos epítopos tiene un potencial efector más grande que las otras moléculas y puede expresar niveles realmente en lugares donde hay expresiones muy bajas de CD20 y eso da que el medicamento también tenga una vida media reducida, solo de 10 a 26 días. Aquí está una gráfica de diferentes medicamentos anti-CD20, rituximab, un medicamento quimérico, ocrelizumab, un medicamento humanizado y por último ofatumumab, que es el único en esta gráfica
completamente humano. Y esto hace que haya también una ligera diferencia en cuanto a la citotoxicidad dependiente de células o la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, lo cual deriva en diferencias tanto de mecanismo de acción y también efectos adversos. Y entonces, ¿dónde afecta esta molécula? Por supuesto, como molécula CD20 va a afectar desde el pro-B temprano todo hasta el plasmobasto tardío, con las células plasmáticas relativamente no afectadas. Estos son los estudios de registración de medicamento ofatumumab, una disminución de la tasa anualizada de recaída del 50% en comparación con un medicamento activo que era teriflunomida, y estos fueron dos estudios gemelos, Asclepios 1 y Asclepios 2, y en Asclepios 2 podemos ver una reducción del 58.5%, o sea, reducciones importantes. Y no solo reducciones en tasas de recaída, sino también reducciones en la confirmación de la discapacidad. Y nuevamente, esto no es algo menor. Demostrar una reducción de discapacidad frente a un medicamento comparador activo no es tan fácil. Hay medicamentos de alta eficacia que no lo han podido demostrar, pero en el caso de ofatumumab, tanto 3 meses confirmación de la discapacidad y 6 meses de la confirmación de la discapacidad, se mostró reducciones de por encima del 30%. Ahora vamos a hablar sobre un caso que creo que para mí es un caso que ilustra más o menos cómo utilizamos estos medicamentos. Es un paciente que tiene una historia de migrañas, pero nada más. Tuvo visión borrosa en el ojo izquierdo, perdió su visión, lo describía más o menos como una nube gris. Empezó lentamente, empeoró durante los siguientes 2 días. Tenía dolor al movimiento ocular y también sentía que en ese ojo izquierdo los colores no eran tan vívidos o tan brillantes. Fue a ver un oftalmólogo, el oftalmólogo hizo una derivación hacia nosotros. Al examen neurológico tenía una agudeza visual de 20/40 en el ojo izquierdo, y 20/20 en el ojo derecho. Tenía desaturación en el ojo izquierdo y también tenía un RPD en el lado izquierdo. Y también tenía la presencia de un reflejo plantar extensor en el lado izquierdo. Entonces, interesantemente, esto es la resonancia de este paciente, ¿sí? Yo diría un poco atípico, un poco no común. Paciente que tiene lesiones en T2 muy grandes, un paciente que tiene una carga en la médula espinal bastante importante, y simplemente en un solo corte podemos contar casi 8 lesiones que refuerzan con contraste. Y entonces esto nos lleva a pensar en qué tipo de pacientes utilizamos estos medicamentos altamente efectivos. Y siempre hemos considerado que tal vez en los pacientes que tienen un curso más agresivo de la enfermedad deberíamos usar terapias de más alta eficacia. Y el riesgo lo debemos ajustar al escenario clínico. Y creo que es importante acordarnos que el tiempo que el paciente lleva con la enfermedad y con el medicamento de manera temprana son muy importantes. Utilizar un medicamento altamente efectivo desde el principio de la enfermedad realmente produce cambios muy, muy importantes en relación a su discapacidad. Y entonces hablamos sobre un poco las definiciones de lo que son las formas agresivas de la esclerosis múltiple. Y esta diapositiva simplemente la pongo porque, como ustedes pueden ver en una gran mayoría de estos casos, ustedes pueden ver que la definición de esclerosis múltiple agresiva se relaciona a llegar a un EDSS de 6. Entonces, ¿a mí de qué me sirve una definición que dice que la esclerosis múltiple es alta activa o agresiva si el paciente ya está en un EDSS de 6? Cuando el paciente ya está en un EDSS de 6, seguramente es demasiado tarde para prevenir discapacidad. Entonces, recordarnos que esta definición de lo que es agresividad de la enfermedad tiene que ser hecha de manera temprana. Y aquí, interesantemente, hay factores clínicos y hay factores también radiológicos. En los factores clínicos hablamos sobre los hombres, tienen una predisposición a tener un curso más agresivo, mayor edad, la severa y la frecuencia de las recaídas, el acúmulo de la discapacidad y también el tipo de recaída. Las recaídas sensoriales, típicamente las recaídas con nervio óptico, típicamente les va mucho mejor que las recaídas multifocales o motoras, ¿no es cierto? Entonces la lista aquí en el lado derecho tiene muchos más factores, pero simplemente quería hacerles recuerdo que en nuestro paciente que nosotros vimos, un paciente que solo tuvo un ataque, fue sensorial, solo fue neuritis óptica, hizo una recuperación
casi completa, tiene una pérdida de agudeza visual realmente muy pequeña. Entonces uno pensaría que ese es un paciente que tuviera un curso de enfermedad relativamente leve desde el punto de vista clínico. Y entonces hay diferentes estudios que han buscado estos predictores, la presencia de que sean hombres o mujeres, edad, y todo en base a la clínica. Y como ustedes pueden ver aquí, las predicciones son relativamente pequeñas. El hazard ratio es relativamente pequeño. Y por eso yo creo que es importante pasar a la resonancia magnética. Entonces, en este paciente que tuvimos en nuestro caso, un paciente que tenía factores pronósticos clínicos muy leves, pero factores de resonancia muy severos. Aumento de lesiones, presencia de una cantidad de lesiones en T2 importante, la presencia de 2 o más lesiones con gadolinium, la presencia de estas lesiones en hoyo negro y después la presencia de lesiones raquimedulares, la presencia de lesiones infratentoriales. Todas las de estas tenía el paciente. Y por lo tanto empezamos a pensar que este es un paciente que, a pesar de que clínicamente se veía bien, era un paciente que radiológicamente era bastante activo. Después también hay diferentes marcadores de pronóstico que no son solo de resonancia, están también de biomarcadores. La doctora Rambide ya nos habló un poco de esto. Y la idea es que decidir en un medicamento tiene que hacerse no solo con la clínica, sino que en la clínica con la imagen y tal vez a futuro con diferentes biomarcadores, por ejemplo con niveles de neurofilamento o niveles de GFAP. También acordarnos de cómo funciona este medicamento. Yo les enseñé los datos de registración. Pero este estudio fue un estudio importante que tomó solo los pacientes que habían sido treatment naive, pacientes que no habían tomado medicamentos de forma anterior en esta corte. 615 pacientes, 300 de ellos tratados con ofatumumab, 300 tratados con teriflunomida, y básicamente lo que demostró es que la disminución de la tasa de recaída fue muy parecida al estudio inicial. O sea, utilizar estos medicamentos en pacientes treatment naive que no han utilizado medicamentos, básicamente produce el mismo efecto inmediato sobre su enfermedad en cuanto a recaídas. Pero cuando uno ve en progresión, esto también es verdad. Es decir, hay una disminución de la cantidad de pacientes que tienen efectos de progresión cuando son tratados con estos medicamentos altamente efectivos. Y también cuando vamos a este concepto de PIRA. El PIRA es la progresión independiente de recaídas. En un paciente joven, típicamente no hablamos mucho de progresión, pero hemos visto que en pacientes tratados con medicamentos altamente efectivos, se les va sus recaídas, se les va sus lesiones, pero son pacientes que sí tienen aumento de la discapacidad a través del tiempo. Y resulta que el medicamento sí tiene un efecto sobre el PIRA. Y aquí en ofatumumab se ha establecido esto de manera muy clara. O sea, solo el hecho de que veamos PIRA en estas cortes es importante, pero hay un efecto de tratamiento. O sea, la PIRA puede ser modificable. ¿Cómo es la seguridad de los medicamentos en estos pacientes que no han tomado medicaciones con anterioridad? Pues relativamente bueno. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de pacientes que tienen reacciones sistémicas de inyección, que es el efecto adverso más común de ofatumumab. Son muy frecuentes al principio, la primera, segunda dosis, y después de la segunda dosis empiezan a caer relativamente drásticamente. Los efectos adversos totales, como ustedes pueden ver, un 84% de los pacientes tratados con ofatumumab tuvieron efectos adversos, el 86% de pacientes tratados con teriflunomida tuvieron algún efecto adverso. Pero ¿qué nos interesa más? Los efectos adversos serios. Y en este caso, un nivel relativamente pequeño, solo el 7% de pacientes tratados con ofatumumab. Interesantemente, podemos darnos cuenta que cuando seguimos a estos pacientes a largo plazo, hay una disminución de los niveles de neurofilamento. En el amarillo ustedes ven pacientes tratados con teriflunomida, en azul los pacientes tratados con ofatumumab, y cuando los pacientes hacen el switch de teriflunomida a ofatumumab, los niveles de neurofilamento se igualan. ¿Por qué? Porque el neurofilamento es una medida de inflamación aguda, ¿sí? Entonces, si uno controla lesiones, básicamente se va a normalizar y va a ser bastante parecido. Cuando nosotros también vemos a largo plazo cómo es la seguridad de ofatumumab, es bastante bien en comparación a poblaciones generales. Aquí comparamos a grupos de pacientes tratados con ofatumumab versus los pacientes tratados con teriflunomida y después los pacientes que fueron una combinación, tratados con teriflunomida y ofatumumab. Y como ustedes pueden ver, el índice de efectos adversos serios es más o menos un 5% en ofatumumab, 5.6% en teriflunomida, y mezclados aumenta por supuesto con mayor tiempo a 15.3%. O sea, realmente los medicamentos tienen una
una seguridad que realmente se mantiene a través del tiempo. Y ahora les voy a hablar sobre cómo es nuestra experiencia con este medicamento en Melon Center. Nosotros hemos tratado aproximadamente, esto dice 704 pacientes, la verdad es que creo que estamos un poco más cerca de 1000 pacientes. Y aquí les voy a presentar análisis de 474 pacientes. Pacientes un poco mayores, 42 años. Pacientes predominantemente mujeres, como uno esperaría en una corte de esclerosis múltiple. Pacientes que no utilizaban terapias modificadoras de la enfermedad antes, la mayoría. El 44% de nuestros pacientes son pacientes treatment naive. Este medicamento Ofatumumab nosotros principalmente lo utilizamos como el primer medicamento que utiliza un paciente. Primordialmente, por supuesto, en esclerosis múltiple remitente recurrente, pero en Estados Unidos también podemos utilizar estos medicamentos en esclerosis múltiple secundaria progresiva con tal de que tengan actividad. Como se utiliza su medicamento autoadministrado, lo cual es un poco diferente de nuestras otras terapias CD20, inyección subcutánea, una dosis baja de acuerdo al mecanismo, y también damos una dosis inicial a las 0 semanas, a la primera semana, a las 2 semanas y después cada 4 semanas. Estos son por inyección subcutánea en el abdomen, en las piernas y en la parte superior de los brazos. Al principio, cuando empezamos a utilizar este medicamento, nos acordamos nuestra experiencia con rituximab y con ocrelizumab y decíamos, los pacientes tienen mucho efecto adverso cuando le ponemos su primera dosis, así que muchos de nosotros les dábamos premedicación a los pacientes antes de tomar su ofatumumab. Esto no lo recomendaba la compañía, no lo recomendaba la FDA, lo hacíamos nosotros y lo dejamos de hacer porque realmente nos dimos cuenta que hacía muy poca diferencia, así que la premedicación realmente hoy por hoy ya no lo utilizamos. ¿Qué pruebas hacemos antes de comenzar el medicamento? Bueno, la FDA nos pide hepatitis B y inmunoglobulinas cuantitativas, nada más. Pero nosotros nos vamos un poco más allá. Hacemos inmunoglobulinas, hacemos hepatitis B, pero también hacemos hepatitis C, hacemos un panel de hepatitis remota, también hacemos varicela zoster y también hacemos cuantiferón en todos nuestros pacientes, pero específicamente en los pacientes con ofatumumab. Y después también hacemos biometrías completas y también perfil metabólico. Vacunación. Típicamente tratamos de vacunar a los pacientes antes de que comiencen este medicamento porque típicamente, dado que es un medicamento que afecta a las células B, va a haber una afectación de la posibilidad de montar una respuesta inmunitaria a la vacuna. Y esto es en base a las recomendaciones locales. En general, todo paciente antes de comenzar un tratamiento modificador empezamos con vacunación. La primera observación, la FDA nos dijo que la primera inyección de ofatumumab se tenía que hacer bajo la guía de un profesional de salud, pero nunca nos especificó qué era eso. Entonces nosotros lo interpretamos un poco de manera liberal y dijimos, bueno, al principio todos los pacientes tienen que venir y una enfermera tiene que ver la primera inyección. Nos dimos cuenta que casi nadie tuvo algo que la enfermera hizo algo al respecto y por lo tanto era un gasto de recursos no necesario. Y ahora lo que empezamos a hacer es tomamos esa dirección bajo la guía, es que el paciente lo está tomando bajo mi guía y si es que tiene algún problema me llama, pero lo hace en su casa. Entonces dejamos realmente hacerlo en el centro, lo hacen los pacientes ellos mismos. Yo creo que lo más importante con el uso de este medicamento es decirle al paciente, usted puede tener estas reacciones de inyección. 10 a 20% de los pacientes lo tienen, la mayoría en las primeras 24 horas. Fiebre, cefalea, mialgias, y escalofríos y fatiga. Si el paciente sabe y lo espera, realmente no nos da mucho problema para nada. Embarazo, voy a saltarme estas diapositivas porque la doctora Devonshire va a hablar sobre esto. Sobre el washout, siempre me preguntan mucho sobre cuánto tiempo entre lo que yo termino un medicamento y empiezo el ofatumumab. Y para mí aquí la lógica es, el retorno de la enfermedad es casi una certeza. Versus tener un efecto adverso porque uno hace un washout de 4 semanas o 8 semanas o 12 semanas, realmente es relativamente bajo. Así que yo trato de minimizar los washouts cuando sea posible. En los pacientes linfopénicos, en los de esfingosina 1-fosfato, típicamente 2 semanas, aumentan la linfopenia, así que puede hacer sentido esperar 2 semanas. Pero como medicamentos como los fumaratos, la linfopenia dura casi un año después de lo que uno descontinúa el medicamento, así que realmente hacer un washout no tiene lógica total. Entonces nuevamente acordarse de esto. Hablemos un poco sobre el largo plazo de ofatumumab. Estos son datos a 48 meses, cuando en los estudios iniciales veíamos una reducción más o menos del 30%. Aquí vemos que estas medidas se mantienen tanto en discapacidad a los 3 como a los 6 meses de confirmación.
Estos son estudios de modelo que siguen a pacientes con ofatumumab desde el principio, asumiendo que tienen un uso de 10 años. Entonces aquí en verde son los pacientes que tienen discapacidad leve. Utilizando ofatumumab, el modelaje nos da que el 57% de pacientes tiene un ES de 0 al 3 a los 10 años. Si el paciente utiliza teriflunomida es 44%. Pero si uno inicia con ofatumumab y cambia a teriflunomida es 50%. Entonces ese 7% que nos perdemos al no utilizar este medicamento como primera línea es un 7% que los pacientes ya no recuperan, ¿sí? Esto se ve un poco mejor de manera gráfica. En verde los pacientes que iniciaron ofatumumab desde el principio a través de 10 años. En anaranjado los pacientes con teriflunomida con 10 años. Y el azul son los inicio tardío con ofatumumab. ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que yo debería empezar a utilizar estos medicamentos más bien de manera temprana, más bien no hacerlo de manera tardía. Y por supuesto esto depende un poco de la regulación local. Estos son los efectos a los 7 años. 8 de cada 10 pacientes que recibían ofatumumab continuamente estaban libres de discapacidad, de progresión de la discapacidad. Esto es un número para mí muy importante y esto se refleja en mi práctica clínica. Yo empiezo este medicamento en los pacientes y la verdad es que relativamente pocos de los pacientes tienen este aumento de la discapacidad a través del tiempo, sobre todo los pacientes jóvenes cuando se inicia el medicamento de manera temprana. De la misma manera, el porcentaje de pacientes que están libres de PIRA también es relativamente alto. El 87.6% pacientes tratados inicialmente de manera temprana con ofatumumab tenían ausencia de PIRA. Y esto es una definición de enfermedad temprana sin uso de medicamentos anteriores. La monitorización con ofatumumab, adherencia es importante porque estos pacientes están poniendo ellos mismos su medicación. Hacer una resonancia, nosotros típicamente lo hacemos cada 6 meses durante el primer año o 2 años de tratamiento y después de manera anual. Y hacemos IgG y IgM. Los valores de CD19 antes lo hacíamos en todo y lo hemos dejado de hacer. Nuevamente aquí están los datos de larga data de seguridad. Como ustedes pueden ver, el porcentaje de pacientes que tienen efectos adversos serios relativamente pequeño en Asclepios 1 y 2, 2.54 y 1.44. Y esto aumenta en los pacientes tratados con ofatumumab en la extensión a largo plazo, 78 por 100 personas de exposición. Nuevamente, estos son 7 años. Por cada 100 años de exposición paciente vemos una tasa de infecciones serias de más o menos 4. Esto es muy parecido a otros medicamentos altamente efectivos que utilizamos en esclerosis múltiple y me parece que es un precio relativamente bajo que pagamos por control de la enfermedad. Una cosa interesante de este medicamento es que no reduce los niveles de IgG. No sabemos exactamente por qué, pero sabemos que los niveles de IgM sí se disminuyen. Para mí es útil seguir los niveles de IgG porque sé que aumenta el riesgo en los pacientes. A pesar de que no disminuye los efectos de los niveles de IgG, las tasas de infecciones serias en estos pacientes parecidas a otros medicamentos anti-CD20. Así que la biología totalmente no la terminamos de entender. En conclusión, el ofatumumab es un medicamento monoclonal anti-CD20 completamente humanizado. La eficacia y la seguridad están presentes en pacientes remitentes recurrentes y creo que el principal es que este medicamento hay que utilizarlo, yo creo, es más útil como un medicamento de primera línea. En nuestro centro lo utilizamos predominantemente como primera línea y lo que nos permite hacer es un control adecuado de la enfermedad con buenos datos de seguridad. Con esto termino y creo que pasamos a la doctora Devonshire.